Fuegos espirituales extraños. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Fuegos espirituales extraños. La palabra de Dios nos advierte claramente sobre el peligro de los fuegos espirituales extraños. En Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron un fuego que Dios no había ordenado, y por eso cayeron muertos delante del Señor. Esto nos enseña que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hoy en día muchos buscan experiencias, emociones o señales sin discernir su origen. Se levantan enseñanzas, profecías y prácticas que parecen encender pasiones, pero no están fundamentadas en la verdad del Evangelio. Son fuegos extraños que no provienen del altar de Dios, sino de la carne, del ego o incluso del diablo. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. No necesitamos inventar métodos ni buscar sensacionalismo. El fuego verdadero es el del Espíritu Santo, que santifica, guía a toda verdad y glorifica a Cristo. Que no nos dejemos seducir por lo espectacular ni lo popular. Examinemos los espíritus, como nos exhorta 1 Juan 4:1, y procuremos caminar en obediencia, humildad y reverencia. El fuego de Dios purifica, no entretiene. El fuego de Dios transforma, no engaña. Que el altar de nuestro corazón esté encendido por el fuego santo del cielo y no por limitaciones humanas. Debemos de tener cuidado con los fuegos extraños. Hay predicadores que tienen fuegos extraños, que son diabólicos. Hay lenguas que no vienen del Espíritu Santo y hay que tener cuidado. Se basan en la emoción, se basan en fabricar mensajes para captar la atención, provocar sensacionalismo. Pero lamentablemente ese fuego no viene de Dios. Son fuegos del diablo, porque el diablo también habla, el diablo también predica. Porque el diablo conoce la Biblia. El diablo se manifiesta a su forma. Para ti, amado hermano, amigo que me escucha, tenemos que tener cuidado con los fuegos extraños. Tenemos que tener cuidado con que cantamos. Porque hay canciones que no mencionan a Dios. Hay canciones que no son espirituales. Y aparentemente son cristianas, pero no son espirituales. Lo que producen es una emoción, pero no son espirituales. Entonces tenemos que tener cuidado. Actualmente, las canciones cristianas, la mayoría, muchas no son espirituales. Entre comillas son cristianas, pero muchas no son espirituales. Porque actualmente los artistas cristianos se están enfocando en buena música, bueno instrumentalismo, buenos músicos, buen sonido, buena armonía musical, pero poco contenido cristiano. Pero antes se preocupaban mucho por la letra cristiana. No se preocupaban mucho por la música, sino por la letra. Se preocupaban mucho porque la letra fuera cristiana, cristocéntrica. En las canciones se manifestaba el Espíritu Santo mucho. ¿Por qué? Porque eran canciones dedicadas a Dios. Eran canciones enfocadas en el Espíritu Santo, enfocadas para alabar a Dios. Pero actualmente las canciones lo que hacen es un aparataje. Lo que hacen es un aparataje de instrumentos, de armonía musical. Y entonces por eso se manifiestan fuegos extraños. Porque es todo una emoción, un sensacionalismo. Pero del Espíritu Santo, cero. Son fuegos extraños. Mucha lengua extraña. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Está en la carne. Quiere llamar la atención, pero en la carne. Por eso no se está manifestando el Espíritu Santo. Entonces muchos están ministrando bajo la manifestación, bajo el espíritu diabólico. No todas las manifestaciones son del Espíritu Santo. Hay manifestaciones que son diabólicas y se confunden con las del Espíritu Santo, porque son casi iguales. Porque el diablo tiene el poder para manifestarse e imitar al Espíritu Santo. Y por eso confunde a la persona, confunde a los cristianos, confunde a los visitantes que van a la iglesia. Entonces, por eso hay que probar los espíritus. Pero ¿cómo se prueba los espíritus? Teniendo discernimiento de espíritu, discernimiento espiritual, para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es un don que el Espíritu Santo da. Pero tenemos que estar apercibidos, orando en todo tiempo para probar los espíritus. Hay pastores, hay evangelistas, hay profetas actualmente que ministran bajo un espíritu satánico de brujería y vudú. Por eso Dios está irado, porque muchos están ministrando bajo un espíritu satánico y están confundiendo a la iglesia, confundiendo a la grey, confundiendo a los hermanos, confundiendo a la iglesia. Pero Dios, que prueba los espíritus, Dios, que sabe todo, conoce cuando un espíritu es malo y cuando un espíritu es bueno. Por eso Dios también ha matado a muchos profetas en el altar, y muchos evangelistas y muchos pastores en el altar, ahí predicando. ¿Por qué? Porque no están bien delante de Dios.
porque están diciendo cosas que no deben de decir, están haciendo cosas que no deben de hacer. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios todavía hace lo mismo que hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vemos el ejemplo. Hemos visto la noticia de lo que ha pasado en muchas partes del mundo. Están ministrando bajo un espíritu diabólico. Y entonces Dios los extermina porque están profanando el altar, están ensuciando el altar. Acuérdese que cuando Pablo estaba predicando, que se encontró con una muchacha adivina, para la persona eso era normal. Para el pueblo judío eso era normal. Y no se estaban dando cuenta que ella estaba adivinando conforme a un espíritu diabólico de adivinación. Pero Pablo, que probó ese espíritu, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un apóstol lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta de una vez y le dijo: sal de ella, espíritu de adivinación. Entonces el espíritu salió de ella. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero para echar fuera demonios, para hacer milagros reales, genuinos del Espíritu Santo, tenemos que estar revestidos de la presencia de Dios. Porque no cualquier persona puede echar fuera un demonio. No cualquier persona puede orar. No cualquier persona puede ministrar en el altar. Tiene que estar en santidad. Tenemos que tener cuidado. Porque ahora se piensa que el micrófono es el que tiene unción. Mientras más cerca de la boca esté el micrófono, entonces la unción es más grande. Eso es lo que se cree ahora. Todos esos profetas, evangelistas, pastores que están predicando ahora, en este tiempo, en las redes, en muchas partes, en las diferentes iglesias, se pegan en esos micrófonos y retumban la voz. Porque ellos creen que haciendo aparataje, que pegándose el micrófono, que llenándole saliva el micrófono, Dios se va a manifestar. Y no es así. La unción no está en el micrófono. La unción es del Espíritu Santo, pero Dios pone la unción en la persona, en el profeta, en el pastor, en el evangelista. Pero para usted tener la unción, usted tiene que tener una búsqueda continua. Usted tiene que estar consagrado en el Espíritu Santo, orando, ayunando y buscando siempre de Dios. Porque si usted está vacío, usted no va a dar nada. Usted lo que va a dar es un mensaje fabricado bajo el fuego del diablo. Y va a ministrar en la carne. Y va a hablar lenguas extrañas, fabricadas para llamar la atención. Ahora también están fabricando las lenguas, el don de lenguas. Están fabricando el don de lenguas. Hasta hay escuelas para enseñar a hablar en lenguas. Oiga eso. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado? ¿Hasta dónde ha llegado el pecado del hombre? Que no quieren buscar el Espíritu Santo, no quieren consagrarse con Dios, porque para ellos buscar el don de lengua, tienen que consagrarse, tienen que durar varios días orando, ayunando. Y entonces, como no quieren hacer eso, como son personas que no oran ni ayunan, entonces lo que hacen es que tienen que fabricar la lengua, fabricar el don de lengua, porque como no oran ni ayunan, saben que tienen que pagar el precio, entonces lo hacen de la forma más fácil. Fabrican las lenguas. Y no es así. Dios no está ahí. Eso es un fuego extraño. Esos son fuegos diabólicos. Lengua diabólica. ¿Quién sabe lo que está diciendo eso? No. Tienen que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué oímos? ¿Qué música oímos? ¿Qué predicación oímos? Y tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos ministra? ¿Quién nos impone la mano? Porque por medio de la imposición de manos se transmiten muchos demonios también. Porque la palabra dice en Hechos, dijo Pablo, impongan manos santas, imponiendo manos santas. Entonces hay que imponer manos santas sobre la persona. Si usted va a imponer manos santas, si la mano no es tan santa, usted lo que va a transmitir demonio. Ahí lo dijo. Pues sí. Si la mano suya no es tan santa, usted lo que va a transmitir demonio, a transmitir el problema a la persona. Sea pastor, sea evangelista, sea profeta. Si usted no está bien con Dios, usted lo que va a transmitir es demonio a la persona. Entonces por eso no debemos dejar que todas las personas oren por nosotros, que todas las personas impongan las manos sobre nosotros, porque por medio de la imposición de manos se transmiten muchos demonios. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir entre el bien y el mal, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, tenemos que discernir entre el espíritu bueno y el espíritu malo, tenemos que discernir entre las manifestaciones espirituales buenas y las manifestaciones espirituales que son malas. Hay personas que oran por ellas, se están ministrando, hay personas que caen al piso, pero comienzan a patalear y se piensa muchas veces que es del Espíritu Santo y patalea, pero muchas veces es manifestaciones diabólicas y la gente no se da cuenta. La gente piensa que Dios la está tocando, Dios la tocó ahí. No, es manifestaciones diabólicas. Muchas veces Dios toca a la persona y la persona cae,
Pero hay veces que son manifestaciones diabólicas, que es el diablo para hacer estrago. Y las personas hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Porque hay que tener discernimiento de espíritu, discernimiento del bien y el mal, discernimiento entre lo bueno y lo malo, para darse cuenta cuando un espíritu, cuando una manifestación es buena o es mala. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dices hoy, tenemos que tener cuidado con los fuegos extraños, porque son manifestaciones extrañas, diabólicas, que son para confundir. Entonces, debemos de cuidarnos espiritualmente. Debemos de estar apercibidos. Todos esos favores te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Apercíbete. La venida de Cristo está a la puerta. No lo dejes para mañana, que puede ser muy tarde. Esto fue el devocional de la Unción RD en la voz de su hermano y amigo Gabriel Díaz, fundador de la Unción RD. Hechos para predicar la palabra de Dios.